En línea con la relevancia que poseen los datos en la actualidad, damos paso a nuestro tercer panel del día sobre datos en las ciudades inteligentes, el cual moderará la doctora Elsa Esteves, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, y líder representante de la misma institución en el proyecto Cap4City. En el panel nos acompañan Nina Rizun, profesora asistente del Departamento de Informática Aplicada en Gestión de la Universidad Tecnológica de Gdansk, Polonia; Felipe Guzmán, alto consejero distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Andrés Waldraff, gerente estratégico de datos de Ágata; y finalmente Fabiola del Toro, docente investigadora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Les damos la bienvenida a los panelistas. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, brevemente les cuento para introducirlos porque son 4 expertos muy reconocidos y muy experimentados en el tema. Nina es profesora asistente de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica de Gdansk. Su interés de investigación es el análisis de texto basado en lingüística y tiene muchas publicaciones en el tema. Fabiola del Toro es docente, investigadora y coordinadora de la línea de gestión de datos de la Maestría de Gestión de Información en la Escuela Colombiana de Ingeniería, socia fundadora de Tinisoft, que es una compañía especializada en estrategia, gestión y gobierno de datos de implementación de soluciones específicas. Y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Informáticas en la Universidad de La Plata y en Gestión de Datos cuenta con la certificación CDPM del DAMA Internacional. Felipe, es un placer encontrarte nuevamente en esta casa. Hace bastantes años que nos encontramos aquí, como vos dijiste. Es consejero distrital, ya no lo presento porque lo escucharon y saben de toda su experiencia. Tiene más de 12 años de experiencia en temas relacionados con gobierno, transparencia y uso estratégico de TIC. Fue director de tecnología en la ICFES, subdirector de la Agencia Nacional Digital y, bueno, siguen sus antecedentes. Y también le damos la bienvenida a Andrés Waldraff. Waldraff, ¿así? Ay, perdón, bien. Andrés es gerente estratégico de datos de Ágata. Ágata es la agencia analítica de datos de Bogotá. Su propósito es impulsar la toma de decisiones basadas en datos y soluciones analíticas para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas. Pero Andrés tiene más de 20 años de experiencia en transformación digital y en temas que están relacionados con esto de la importancia de los datos para la toma de decisiones, para proveer evidencias, particularmente en las políticas públicas que afectan a las ciudades inteligentes sostenibles. Así que lo que nos vamos a detener es en ver el valor de la gestión de los datos en las ciudades inteligentes. Y voy a comenzar con las damas. Fabiola, si querés responder esta pregunta, te escuchamos. Bueno, para mí la gestión de datos es fundamental en las ciudades inteligentes porque cuando trabajamos en gestión de datos, los datos, entre comillas, pierden importancia. No nos tenemos que concentrar en ver si tienen la calidad esperada, la seguridad, la privacidad, la interoperabilidad. La gestión de datos nos permite asegurar su obtención, la obtención de su mayor valor. Así nos concentramos en identificar cuáles son las necesidades de la comunidad y usamos los datos para satisfacer esas necesidades, para lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con unos datos confiables, seguros, privados, que están alineados específicamente con esas iniciativas de negocio. Obtenemos a través de la analítica, como nos comentaba Felipe, respuestas, podemos tomar decisiones, pero se imaginan donde yo vaya a tomar una decisión desde una entidad gubernamental y tenga unos datos cerrados, tenga unos datos en los que no pueda confiar, que no sean seguros, que no se puedan integrar, sería caótico. Por eso los datos debemos volverlos atractivos, sabemos que están bien y los podemos usar, y eso es lo que hace la gestión de datos desde mi punto de vista. Gracias, Fabiola. Bueno, habiendo introducido el tema de la gestión de datos, le vamos a pedir a Felipe, a ver qué le parece, que él es el
el que está en este momento en gobierno, ¿qué problema, y vos habías puesto dentro de los pilares, de los facilitadores, el tema de contar con datos? Desde el punto de vista de gobierno, ¿cuál es la problemática de poner datos abiertos o de contar con datos o de poder integrar datos en este momento en Bogotá, por ejemplo? Digamos, nosotros desde que llegamos lo vimos como alrededor de todo lo que tradicionalmente entendemos el ciclo de los datos. En muchos sectores tenemos problemas como capturamos los datos, porque entendemos que seguimos captando datos de acuerdo a mi necesidad específica y no necesariamente de lo que requiere la ciudad. En otros sectores podemos encontrarnos con retos grandes alrededor de cómo estoy gobernando esos datos, ¿no? Desde en qué infraestructura los tengo, desde qué talento cuento para gestionar efectivamente esos datos, para resguardarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Tenemos otros retos en otros ámbitos en interoperabilidad. Interoperabilidad es algo que, por ejemplo, en Colombia llevamos hablando hace más de 12 años y termina siendo algo que hay veces es difícil ver hecho en la realidad, por lo menos en el sector público. Y hemos venido haciendo grandes esfuerzos con sectores estratégicos para lograr interoperabilidad, para lograr entender que interoperabilidad no significa perder poder de las instituciones, sino significa generar valor a las ciudades, para entender que interoperar no es ciencia de cohetes, y que realmente puede ser muy simple si tenemos claro lo que vamos a hacer. Pero tal vez el reto más interesante que nos hemos enfrentado, y justo ahí surgió la idea del nacimiento de Ágata, es ¿para qué aprovechamos los datos? Porque creo que venimos hace muchos años haciendo un esfuerzo muy grande en cómo tener más datos, cómo tenerlos bien, cómo tenerlos mejor, pero cuando vamos a esa pregunta de cómo aprovechar los datos nos quedamos cortos. Yo todavía a veces veo procesos de contratación en entidades públicas cuyo objetivo es hacer analítica de datos. Y uno dice, no, ese no es el objetivo. Su objetivo es solucionar un problema misional que usted tiene, una pregunta de analítica que usted tiene, y para eso utiliza la analítica. Pero tener clara esa pregunta, tener claro ese para qué los voy a usar, ese con qué objeto, para qué tomadores de decisiones, para qué servicios, para dinamizar qué ecosistemas, creo que sería el otro gran reto que yo resaltaría y por ahora lo dejaría por ahí. Gracias, Felipe. Y entonces le damos la continuidad a Andrés, porque mencionó a Ágata, mencionó la importancia de hacer análisis de datos con algún foco específico, y entonces quería preguntarle a Andrés qué tipo de experiencias tienen ellos desde Ágata, con qué herramientas cuentan, qué colaboración tienen con gobierno y de qué manera facilitan la adopción de esas herramientas para los gobiernos. Bueno, aclaro primero que estoy recién llegando a Ágata, entonces no es que sea un gran experto en qué es lo que tenemos, pero lo que les puedo decir es que Ágata hasta este momento se ha venido enfocando en construir respuestas a esas preguntas de las cuales está hablando Felipe para algunas de las entidades de la ciudad. No obstante, nos hemos dado cuenta que hay una necesidad que es un poquito más profunda, y es que si uno lo piensa, la ciudad produce datos inherentemente. En las interacciones que los ciudadanos tienen con su ciudad se producen datos continuamente, y entonces el universo de datos realmente es una cosa que es casi que infinita. Hay datos para lo que uno quiera. Lo que nunca nos hemos preguntado es ¿y qué puedo hacer con ellos? Y deberíamos arrancar desde el uso de los datos e irnos devolviendo hacia atrás para ver cuáles de todos esos infinitos datos que tenemos son los que realmente necesitamos, como decía por ahí, gestionar. Si tratamos de gestionar todos los que hay, nos quedamos en la gestión y realmente no podemos hacer lo que necesitamos. Entonces, para eso empezamos a pensar en un concepto que se llama el cerebro de datos. El cerebro de datos no es nada diferente a consumar intercambios de información entre las entidades. Yo no sé cuántas entidades tenga el distrito, unas 75, bueno, sí, 70 y algo de instituciones que tienen que resolver problemas complejos de la ciudad para los cuales tienen necesariamente que conseguir información en las otras entidades. Si uno hace un cálculo así como de servilleta, pues son miles, si no son cientos de miles de intercambios que se tienen que dar entre las entidades para poder contestar las 4 o 5 preguntas claves que cambian
la experiencia que tenemos los ciudadanos con la ciudad. Pero hacer esos intercambios tiene una complejidad altísima en términos legales, en términos operativos y sobre todo en términos semánticos, en poderse poner de acuerdo en qué significa cada uno de los datos. Yo antes de venir a Ágata tuve la oportunidad de trabajar en Avianca y un día el presidente de Avianca en su comité le preguntó a los vicepresidentes ¿cuántos aviones tiene Avianca? Curiosamente, la respuesta fue diferente dependiendo de cuál vicepresidente contestaba la pregunta y el señor se agarraba a la cabeza y decía, pero no puede ser, contar aviones es súper fácil, asomamos la cabeza aquí en el aeropuerto y ahí están, son unos aparatos gigantes, no vamos a perder la cuenta de los aviones, es súper fácil. Pero entonces uno empieza a pensar, porque si yo me paro desde la perspectiva del vicepresidente de operaciones, él contesta, ¿cuántos aviones tenemos en operación? Y si hablo con el señor de mantenimiento, les va a contestar cuántos aviones hay que hacerles mantenimiento. Hay otros que tienen, Avianca pues programa su schedule, su tabla de itinerarios con aviones lógicos, que no existen y a los cuales se les asignan aviones físicos para que en efecto hagan el recorrido. Y entonces, pues cuando uno empieza a pensar, claro, cada uno de ellos tenía una definición diferente de lo que significa un avión. Ahora, yo les hago a ustedes la pregunta, no tienen que contestarla, pero ¿qué es un ciudadano? Y les aseguro que aquí nomás, entre las personas que estamos, vamos a conseguir 500 o 600 diferentes definiciones de lo que significa un ciudadano. Entonces, esa parte es la parte más difícil. Gestionar los datos, hay tecnologías que gestionan los datos. Analizar los datos, tenemos unos analistas espectaculares que seguro que se les va a ocurrir la idea de cómo gestionar los datos. Pero poner de acuerdo a los secretarios y a los directores de cada una de las entidades para que definan ciudadano de la misma manera es un dolor de cabeza bien complejo. Y entonces yo creo que lo que más tenemos que trabajar en realidad es la gobernanza. Y entonces si me preguntas cuál es la herramienta crítica aquí, es la gobernanza. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en lo que significan los datos para poder responder a las preguntas de las cuales estaba hablando Felipe hace un momento? Gracias, Andrés. Y si me permitís complementar lo que decías, era si nos ponemos a pensar qué cantidad de ciudadanos diferentes tenemos, y son muchos, y si justamente el motivo del panel es que exploremos cuál es el valor que tienen los datos para generar valor público, para toda esa diversidad de ciudadanos que tenemos, va a haber la misma diversidad del concepto de valor público. Porque lo que es el valor público para una persona que a lo mejor tiene un problema de que no tiene trabajo y está focalizado en conseguir trabajo, no es lo mismo que para otra persona que tiene trabajo y necesita una hora para movilizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo usamos los datos para satisfacer todas esas diferentes necesidades que tiene nuestra comunidad? Quisiera ahora preguntarle a Nina. Nina es experta en técnicas de analítica de datos, particularmente en procesamiento de lenguaje natural. ¿Y cómo ves, Nina, las posibilidades que tiene el lenguaje natural para poder sacar conocimiento de los datos que cuenta una ciudad? A ver. Muchas gracias por su pregunta. Primero que todo, quiero, de pronto ustedes saben, hay muchos datos estructurales, dispositivos, diferentes instrucciones, diferentes interacciones, y entonces hay muchos datos estructurados y no estructurados. En la organización, alrededor del 80% de los datos son textuales. Esto quiere decir que son no estructurados y que ha causado muchos problemas en el procesamiento y en ocasiones las personas digamos salen o no participan más, ¿no? Porque son datos no estructurados. Hay que entender, por tanto, que los datos estructurados son una gran fuente de conocimiento, aún si no hablamos nada de la experiencia de los ciudadanos que viene de los diferentes reportes, bien sea gubernamentales o no, y que tienen un conocimiento muy experto, pero de los cuales necesitamos extraer datos estructurados que luego se van a agrupar y se van a resumir para producir esa información.
Para una ciudad inteligente, yo creo que el primer paso son las opiniones de los ciudadanos, involucrando, digamos, ese compromiso que los ciudadanos deben tener para ser parte de la formulación de políticas públicas, ¿no? Proporcionando a su vez la posibilidad de expresar esas opiniones en foros, en discusiones abiertas, en portales o en páginas web, en las redes sociales. Todas estas son grandes oportunidades, primero para que expresen su opinión y del lado gubernamental tener herramientas para procesar esas opiniones, tomar esa información, procesarla y utilizarla para ese desarrollo de políticas que al final van a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Creo que, como lo dijo él, de las fuentes de datos abiertos, un problema es reducir el nivel de datos abiertos. En ocasiones las personas no entienden lo que cómo se pueden encontrar esos datos abiertos, ¿no? Estructurar los tópicos, mejor dicho, por económicos, artísticos, políticos, etcétera. Pero también un dato complementa a otro. Y debido a esa descripción textual, ¿no?, que por lo general se aplica a los datos abiertos, podemos ayudar al procesamiento y con herramientas encontrar similitudes semánticas y construir a partir de ahí un paquete de datos mucho más grande que a su vez trabaja con otros datos para se vuelve como un complemento que satisface las necesidades del cliente, por decirlo así. Entonces, proceso, digamos, puede servir para mejorar el nivel de servicios de un gobierno, o servicios, sí. Muchas quejas, muchas peticiones, ¿no? Muchas solicitudes de servicios de IT contienen estos como mensajes que son textuales y que pueden ser utilizados. No tanto para automatizar el proceso y reconocer el contexto, sino como encontrar o cómo priorizar las tareas, mejor dicho. Incluso para detectar temperamentos, para llevar a cabo tareas de acuerdo a la misión. Y también podría decir que sabrá usted que el procesamiento de textos cuando se recogen los datos, se capturan los datos en este proceso, hay algunos que son, por decirlo así, falsos, no buenos, sobre todo de las redes sociales. Entonces hay que seleccionar datos, hay como chequear si es verdadero o falso, se puede confiar en ese dato o no. Es lo que llamamos el valor del dato para, por ejemplo, evitar discriminación. Hay diferentes lenguajes que se utilizan, por ejemplo, en la discriminación. Hay mensajes que tienen este lenguaje muy específico en los medios sociales. La edad de los clientes es otro aspecto. Necesitamos entender las opiniones de todas las personas, pero no todas las personas están representadas en Facebook. Hay que analizar esos datos para saber a qué segmento o sector pertenece esa población. Los datos sexuales exigen expertos. Es un dominio completo de conocimiento para lo que se llama el etiquetado y para la interpretación de estos mismos datos. En nuestro proyecto, por ejemplo, la información de calidad tuvimos un problema cuando se hacía el etiquetado por parte de un lingüista, pero no una persona de ese dominio de Heskian. Una forma que es de Heskian tiene un punto de opinión diferente y hay que encontrar entonces una consistencia, ¿no? Una consistencia entre ese experto lingüista y la persona que viene de esa región o que entiende mejor. Pero al final
hay un gran futuro en el análisis de Thank you, Nina. datos Thank you. textuales en la construcción de las ciudades inteligentes. Sé que estamos todos interesados en cumplir con la agenda, en ir a almorzar, pero denme 10 minutos para terminar el panel y poner un mensaje que quisiera que nos quedemos todos como algo para pensar, que nos llevemos, ¿sí? Resumiendo lo que se habló en este panel y en las charlas anteriores, vemos el valor de los datos, vemos la necesidad de la gobernanza de datos y vemos la necesidad, o el problema, mejor dicho, de que muchas veces para poder tomar decisiones sobre grupos vulnerables, que son los que más necesitan asistencia del Estado, no existen datos. Porque muchas veces, incluso en países, hay personas que están indocumentadas, que no se tienen información completa de esas personas. Entonces, ¿de qué manera podemos resolver los problemas que tienen, ¿no? Entonces, incluso uniendo lo que Tomás decía, que si desarrollamos sistemas automáticos que van a decidir en base de los datos que existen y esos datos no son completos, estamos corriendo el riesgo de que tomen decisiones para los casos límites que no sean justos, ¿correcto? Y hablamos de la importancia de la gobernanza. Entonces, tiro una pregunta y les voy a pedir a los 3 panelistas de habla hispana que la resuelvan y me guardo una pregunta final para Nina. Entonces, en nuestras sociedades, considerando todo esto que hablamos, ¿qué serían factores importantes? Un factor cada uno que pueda decir para poder implementar esa buena gobernanza de datos en nuestros gobiernos. ¿Qué les parece? Yo tengo una historia bonita. Tuve la oportunidad de ser vicepresidente del Banco Agrario. El Banco Agrario es el banco de gobierno que trabaja los temas rurales aquí en Colombia y tiene históricamente el peor índice de cartera vencida. Y los vicepresidentes en general del banco se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué si seguimos exactamente los mismos preceptos que utilizan los otros bancos para calcular los scores que se utilizan para hacer los préstamos? Y yo les dije un día, venga, dejemos de mirar la data y vamos a conocer una sucursal de un banco en la ruralidad. ¿Cómo funciona una sucursal? Creo que está atado con lo que tú decías en el panel de ir a caminar en el lodo, como lo decía Gandhi. Y yo les decía, vamos, pero no vamos a entrar a la sucursal, vamos a la vuelta de la esquina de la sucursal. Y a la vuelta de la esquina de la sucursal, en efecto, hay una tienda, en casi todas, que dice, aquí hacemos estudios de crédito para el Banco Agrario. Y entonces en esa tienda se inventan toda la información con la cual el Banco Agrario toma las decisiones de crédito. Y las hay en hay 700 y tantas sucursales y en cada una de esas hay una tienda en donde hacen el tema. A partir de ese momento lo que yo me di cuenta es que realmente si uno quiere tomar decisiones con datos tiene que hacer 2 cosas. Sin duda tiene que analizar los datos, pero también tiene que aprender a mirar que la contraparte son personas, son seres humanos que toman decisiones y sus decisiones no están basadas en la lógica matemática, sino que están basadas en una lógica emocional que se mueve a través de ciertos parámetros que uno normalmente no entiende a menos de que los pueda estudiar. Y desde ese momento, en los equipos en donde he trabajado temas de innovación digital, siempre hemos puesto antropólogos para que nos ayuden a entender cómo se mueven las emociones de las personas y científicos de datos y analistas de datos para que nos ayuden a complementar una cosa con la otra. La complementariedad de esas 2 funciones y de esas 2 capacidades es súper poderosa y particularmente en problemas sociales y de ciudad, en donde, insisto, las personas no toman decisiones desde la lógica matemática, sino desde una lógica emocional. Se vuelve absolutamente crítico para entender por qué las personas hacen lo que están haciendo cuando dice uno, pero están locos. Y no están locos, hay una lógica emocional detrás que hay que entender. Gracias, Andrés. Felipe. Yo diría 2 factores. Uno es, se necesita un liderazgo que entienda para qué sirven los datos y las limitaciones de los datos. Porque muchas veces se va a que los datos tienen toda la solución y justo se puede caer en esos errores y en esos sesgos.
y otras veces se les descarta por derecha. Y yo creo que el liderazgo ideal tiene que ser consciente de esto para qué me sirve y esto qué límite tiene. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, en Bogotá durante pandemia, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es, a medida que yo más empiezo a entender los datos, más me empiezo a dar cuenta de la falencia de esos datos que esos datos pueden tener. Cuando empezó la primera tarea de Bogotá de entregar ayudas a los hogares, pues los mecanismos de focalización era con la información y los datos que tenía la ciudad y que estaban con el instrumento de Sisbén vigente en su momento. Pero apenas empezamos a cruzar con otros datos de dónde más estaba moviendo la gente que necesitaba ir a buscar la comida, pues no, esos hogares no aparecían necesariamente en los instrumentos que teníamos con los datos. Y tocó empezar a capturar otro tipo de datos con el distrito volcado a los barrios donde estaba focalizada esa población, con alianzas público-privadas para poder complementar y tener una foto mucho más real, que por ejemplo hoy es nuestra base de datos maestra para dispersión de ingreso mínimo garantizado, pero teniendo claro que nuestra primera foto lo que nos permitió darnos cuenta era que no teníamos la foto y que la tarea empezaba a ser a cómo complementaba yo los otros pedazos de esa foto que necesitaba armar. Entonces yo creo que serían esos dos, el liderazgo y tener claro que entre más entendamos los datos, más claridad vamos a tener de las falencias de los mismos y de la tarea que tenemos pendiente para tener una foto completa. Gracias, Felipe. Yo, más que decir algo nuevo, me acojo un poco a resumir lo que estaban diciendo mis compañeros de panel y lo resumiría en un factor llamado conocimiento. Nosotros tenemos que conocer las necesidades de la comunidad. Tenemos que saber cómo vamos a obtener ese mayor valor del dato. Tenemos que conocer las capacidades que tenemos para que esos datos que ya identificamos que necesitamos estén al servicio de la calidad de vida de las comunidades. Capacidades tecnológicas, capacidades de integración, de calidad, de seguridad, de privacidad, de almacenamiento, de operaciones. Tenemos que conocer las personas y conocer cuáles son los comportamientos esperados en esas personas, tanto en los líderes como en quienes capturan los datos, como quienes los transforman, quienes los usan, y entender así, si tenemos unos comportamientos esperados, también analizar dónde estamos y establecer así un plan de trabajo para tener una serie de transiciones que nos permitan ir desde el momento en el que estamos a ese futuro al que queremos llegar a través de la obtención del mayor valor del dato, partiendo del conocimiento en todos estos factores. Gracias, Fabiola. Nina, final question, and I will ask you in 2 minutes, yes? Última pregunta para Nina. Hemos hablado sobre la necesidad del liderazgo, la capacidad de gobernanza y expertos en cuanto a analítica de los datos. ¿Cuál sería el papel de la academia para aportar a las ciudades inteligentes y sostenibles? Una respuesta corta. I'm going to translate very quickly. We talked about the role of governance, the need to have leading experts in data analytics. And to her as an academic, I asked, what's the role of academia? If we are prepared and generating the necessary human talent. Gracias por esa pregunta. Yo veo 2 direcciones o 2 maneras en las cuales la academia influye sobre estos temas. Primero, la academia tiene una capacidad enorme en cuanto a su capacidad investigativa con sus investigadores. Cuando estamos hablando de transformación de datos, tenemos que pensar qué objetivos, qué metas tenemos, pero si estamos pensando en la transparencia de datos y visualizando o mostrándole a los ciudadanos los datos, podría ser totalmente automatizado, porque básicamente se trata de promediar los resultados, hacer unas sencillas correlaciones, pero si estamos hablando de tener un verdadero valor, necesitaríamos opiniones de otros expertos.
no podría ser un proceso netamente automatizado. Tendríamos que interpretar, analizar profundamente los datos y no podría ser totalmente automatizado. Otra dirección se trata de preparar a nuestros estudiantes, nuestro futuro. Cuando hicimos investigación en el proyecto CAP 4 City, nos dimos cuenta que los currículos que analizamos hay dos extremos o dos pensamientos: ciudad inteligente y sostenible, y programas o currículos más humanísticos. Y tendríamos que fusionar estas dos formas de pensamiento, estos dos extremos. Combinar a las personas que tienen grandes capacidades en la programación con las personas las personas que muestran más empatía, y tendremos que construir cursos y currículos más multidisciplinarios. Muchas gracias. Un comentario final. Una vez escuché hace poco a un académico de España decir que hablábamos del dato como el petróleo en las organizaciones, ¿no? Por el valor que tenían. Y estamos tratando de cambiar esa figura para que el dato sea el agua de las instituciones, en el valor, en el sentido de sabemos lo que es el agua para la vida, sabemos que el agua tiene que ser transparente, ¿no? y accesible a todos, y esos son los datos, creo, para las ciudades inteligentes sostenibles. Les dejo un resumen de las píldoras para pensar de este panel: la necesidad del liderazgo, la necesidad de interpretar y el valor que tienen los datos para poder crear valor público que difiere de persona a persona y entender las necesidades de las distintas personas. Para eso se necesitan datos, el rol de la gobernanza de datos y, obviamente, como académicos, el rol que tenemos para poder crear ese talento humano que pueda ser capaz de analizar los datos para generar valor público. Les pido, por favor, que me unan para dar un gran aplauso a los panelistas, agradecerles. Y seguimos con